La grabación pues para las personas que no pudieron asistir el día de hoy. Y pues nada, muchachos, está un poquito tarde, así que vamos ahí avanzados. Ah, bueno, qué pena. Eh, lo que pues escolar que vamos a trabajar el día de hoy. Si me escuchan bien, si me escuchan. Entonces, bueno, acá ya está en el GitHub, se los voy a clicar por acá. Y bueno, básicamente este parcial consta de 4 puntos, 3 del 20% y un cuarto que es del 60%. Entonces, no, pues vamos a empezar. Acá, en este examen pues de grafos y árboles, no sé, pues yo la verdad, este es el único examen que me he conseguido. No, el profe ya no me proporcionó más, entonces no sé, no sabía cómo comparar, como que puede llegar a preguntarle, ¿cierto? Entonces no, pues nada más solucionar este parcial. Este punto en general es bastante, o bueno, yo leyendo las diapositivas es sencillo en el sentido de que el algoritmo de print, acá nos está diciendo, bueno, vamos a leer a partir del grafo de la figura 1, encuentra el árbol extendido mínimo cuya suma de pesos sea menor o igual a 21. Pero, ¿qué nos dicen? Nos dicen que lo debemos hacer usando el algoritmo de print. Y no, pues, que mostremos pues, el procedimiento completo. Yo básicamente me saqué pues, este código de las diapositivas también del profesor, que es donde aplica pues, para sacar el mínimo, pues para aplicar el algoritmo de print a un grafo. Y acá pues ya lo apliqué siguiendo, pues acá creé el grafo siguiendo esta estructura. Pues acá, sabes, con este, vamos a ver si cambia así. A ver si de pronto así mejor. Entonces, qué pena, bueno, como les decía, vamos a ver si que sí esté bien creado. No me haya equivocado, ¿cierto? A se conecta con B y con D, con un peso de 2 y 3. Está bien, el B está con A con 2, con E con 1 y con C con 3. C está con B con... Sí, acá me equivoqué. De C a B es 3 y de C... Uy, ¿por qué le puse 5? 2, ¿cierto? D. De A3, A4, AG4, E, va a B1, D4, F5, H2, está bien, F es C2, E5 y 4, está bien, G 4, 3, H es AG 3, E2 y 1. Ah, bueno, sí, ya. El resto está bien, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos dice el algoritmo de print, que es muy, pues, o sea, yo lo vi muy sencillo, y es que nosotros nos paramos arbitrariamente en uno de los nodos, ¿cierto? ¿Cuál es? O sea, él dice que puede ser cualquiera. La convención es como pararse en el que tiene eh, la arista de mínimo peso. Y ahí seguir pues, recorriendo, porque la idea es justamente eso, como recorrer todo el grafo, intentando recortar el camino de que, o sea, que se llegue, que todos los nodos estén conectados, pero que digamos que se eliminen ciertas redundancias o ciertos caminos que son más pesados que otros. Entonces este algoritmo ya lo cambiamos a correrlo. Entonces básicamente digamos, para los de presencialidad lo que tendrían que hacer, la pregunta es cómo coger un nodo. Entonces digamos, nos paramos en E y
E hacia dónde va, pues cuál es la arista con mínimo peso, es pues hacia B. Entonces, de E a B, entonces 1. Y ahí cuál es la mínima, 2. Entonces acá es como ir recorriendo y se van sumando 1, 3, acá 6. Acá no es necesario volver. Entonces vamos hacia G, 4, porque pues no hay otras, son iguales de caminos. Y así vamos recorriendo hasta que lleguemos al mismo nodo en el que empezamos. Y entonces pues básicamente el ejercicio nos decía que si es posible que el peso sea menor o igual a 21, y pues eso es totalmente posible. Acá pues el algoritmo que les decía nos dice como que decisiones se tomaron. Como les decía, si no estoy mal ahí en la literatura, se menciona pues de que puede ser un nodo arbitrario, pero sí, sí, básicamente eso, como que se escoge el nodo arbitrario con la arista que menor peso tenga en comparación pues al resto, pero también es eso, pues usted puede hacer eso como también puede elegir otro nodo para comenzar. En este caso pues acá el algoritmo escoge el primero y así se va yendo y pues va sumando y vemos que la suma es menor a 21, por lo tanto pues sí se puede construir el árbol extendido de menor peso a 21, siguiendo pues este. Ahí básicamente pues ahí se puede ver como un poquito, básicamente como que se cortan estos caminos, estos de acá y estos así al hacer el cuadradito. Eso pues así como por el primero, lo vi bastante digamos sencillo, entonces no sé si de pronto acá tengan preguntas, sino para que pasemos. Parce, una preguntita ahí breve. Sí, Pues es contame. que ya como tal el algoritmo de Pring funciona así como vos decís. Uno selecciona el nodito y pues va tirando por el de menor peso. Pero pues él, por ejemplo, en clase hace una prueba de escritorio como realmente compleja en el sentido de que utiliza que unos arreglitos que para guardar los nodos visitados, que una pila para almacenar las parejas. ¿Tú crees que es necesario, pues, por ejemplo, responder ese punto, pues, los de presencial, responder ese punto así con esa prueba de escritorio tal cual o hacer el funcionamiento así como se ve, pues, a la lógica de simplemente ir por los de menor peso y hacer la suma, también sería válida? Eh, pues buena pregunta. Yo la verdad, lo que pueden hacer, ¿cierto? Es como siempre se puede llegar a hacer y es armar la matriz. Lo que yo hice acá, pues acá como para que el algoritmo corriera, es pues extender toda la matriz, todo grafo se puede extender a una matriz, ¿cierto? Y, y yo sé que eso tiene como un procedimiento en el que uno va eligiendo pues como el camino, pero yo pienso que ahí va, dice, como mostrar el procedimiento que se usa, entonces como arbitrariamente elegí, pues se eligió lo que te diga, el nodo con, con menor, pues el nodo que tiene asociada la arista con menor peso, sino que es que yo lo que tú dices de pronto dices es cuando lo que pide, por ejemplo acá abajo hay otro ejercicio que sí es con prueba de escritorio. En este caso, como mira que no nos mostraron ningún algoritmo, entonces es como difícil hacer prueba de escritorio, ¿cierto? Siguiéndole ese enfoque. Lo que de pronto sí hacerlo más metodológico es eso, armar la matriz pues, de todos los posibles estados del grafo e ir recorriéndola con los mínimos pesos pues, por estado. Pero eso pues llegaría a la misma conclusión de que eso se arma como eso va como así y uno toma estos de acá. Casos que uno termina pues como redundando en estos caminos. Entonces, dependiendo del nodo en el que usted se pare, va a influir su resultado. Pero pues ahí como así, respondiendo pues la pregunta, ahí sí no sabría decirte porque este punto en específico no tiene un algoritmo al cual hacerle, digamos, prueba de escritorio. Si le pronto le pone el algoritmo y le dicen cómo es que ahí sí hace la prueba de escritorio, pues ahí sí es diferente. Pero en este punto que piden es como siguiendo el algoritmo de Prin. Usted, el algoritmo de Prin se acuerda que él visita los nodos y que él busca pues el camino con menor peso hasta recorrer todos los posibles nodos del grafo. Lo podrías ir viendo, lo que le digo, eso es visual, o sea,
yo sé que acá, bueno, no sé bien si muchos caminos dan 19, pero yo sé que hay uno, por ejemplo, que da 20. Entonces, si usted de pronto hace esa elección de caminos, pues va a ser menos eficiente que el que dio 19. Pero no influiría en la respuesta, ¿cierto? Tanto el de, o sea, supongo, pues, porque ahí sí ya sería que hablar con el profesor ahí en clase. De una parce, mil gracias. Vale, así todo bien. Bueno, entonces, acá este otro punto nos dicen lo que les decía, estos dos puntos son como que muestran grafos de diferentes formas, tipos, porque pues lo tienen que tener claro, y piden ciertas cosas. En este caso, considere el siguiente grafo conexo, eh, sería este, cuyo nodo vértice inicial es V1. Entonces acá nos dice, a partir del grafo de la figura 2, encuentre el ciclo euleriano o de Euler usando el algoritmo de Fleury. Por favor, mostrar el procedimiento completo. Entonces yo acá, yo pues sí, digamos que tuve la oportunidad, pues esta vez sí tuve pues, la oportunidad de ver el parcial antes de trabajarlo con ustedes. Y ese punto me causó mucha confusión. Eh, porque, ¿por qué razón, cierto? Entonces yo me saqué esto de la literatura que el profesor les comparte, que es que nos dice que un ciclo Euler es un grafo que se incluye cada arista exactamente una única vez. Por lo general, este tipo de trayectoria de ciclo deben cumplir con al menos uno de los siguientes teoremas. Uno, o sea, acá nos está diciendo que al menos uno, con tener uno se considera que es, ¿cierto? Un ciclo de Euler, que es un grafo conectado, contiene, bueno, un grafo conectado contiene un ciclo de Euler si y solo si cada uno de los vértices tiene un grado de los vértices bar. Si acá nos, pues, acá no tengo, bueno, vamos a hacer, acá puede ser, como para ir comparando. B1, es que por ejemplo ahí en B1 ya se añade ese teorema, porque B1 tiene 3. Pero bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo la A, porque esto es algo curioso. Pero no vamos a leer más bien. Entonces, pero es que hay otra, digamos que otra excepción. O sea, otra condición que se puede cumplir para que sí sea un ciclo, y es que sea un grafo conectado contiene una trayectoria de Euler, sí, solo si tiene exactamente dos vértices impares. Entonces ahora tenemos que ver cómo está compuesto pues, nuestro grafo, a ver si tiene al menos, bueno, no, solamente dos vértices con, bueno, son vértices, perdón, es que yo les digo nodos, qué pena, pero en la literatura se les llama vértices. Entonces, B3, en este caso, vamos a ver, es este 2. Supongo que así también será el ejercicio, pues, que tendrán que resolver en caso de que les pidan algo así. 4, 5, este tiene 1, 2, 3, 4. No, este tiene 2, perdón. Este tiene 2 también. 7 tiene 2. P8 también tiene 2. Este tiene 4. 10 es 2. Este tiene 4. Y ya estaría. Entonces, sorpresa, pues. Ah, no. Vea que. Oh, sí. Espere, o conté mal yo. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4. Parce, si B2 tiene 3. También te Sí, dijeron por sí, el sí, chat. sí, sí, sí. Ah, qué pena, que es que el chat no lo veo. Sí, qué pena. Entonces, es que sí me pareció raro. Entonces, sorpresa, pues se cumple este teorema en el caso de que un grafo conectado contiene una trayectoria de Euler, si solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar, se cumple. Pero es que nos dicen
justamente eso, que esto es una trayectoria de Euler y acá nos pide el ciclo euleriano o de un Euler. Entonces, de nuevo, entonces ahí me pues, quedé como pensativo, pues porque entonces digamos que sí se cumpliría o no sé, pues directamente porque pues es eso, la literatura y digamos que Google también afirma pues de que cuando se cumple este teorema es un ciclo de Euler, pero la literatura dice como que es una trayectoria de Euler, entonces no sé si, pues en la literatura del profe, entonces no sé si él se refiere a lo mismo o es algo distinto, pero bueno, entonces lo que acá también también les puse pues sacado de la literatura del profe cuáles son los pasos que se deben usar para el algoritmo de, bueno, esto es de los ciclos de Euler, esto es el algoritmo de Fleury. Entonces, verificar que el grafo es conexo y el grado de todos los vértices sea par. Entonces, acá ese es el problema, pues, porque, o sea, o lo que yo siento que hay como, o sea, o no entiendo más bien, porque entonces acá nos dice que todos los vértices sean par, pero pues acá ya vimos que no es par, pero vimos que el teorema 2 dice que sí puede ser una trayectoria de Euler, entonces no sé. Entonces se detiene el algoritmo y se decide que no es un ciclo de Euler, no se habría. Entonces ahí, ¿cómo proceder? Porque, por ejemplo, digamos que si es un grafo conexo, entonces pues, no hay ningún grafo solo, no hay ningún vértice solo. Y digamos que si cumple, según el teorema, que es un ciclo de Euler, ¿cierto? Entonces ahí quedé pues como pensativo, porque entonces ahí no sabía como que seguir. Pero digamos que si pensamos de que sí es, podríamos pasar pues al siguiente paso de que si es primero es verdadero, entonces seleccionamos un vértice aleatorio como vértice inicial, pero entonces no podemos tampoco elegir un vértice aleatorio porque acá nos están diciendo que el vértice inicial es B1. Siguiendo pues con lo que nos dice los pasos del algoritmo de Fleury, seleccionar una arista a partir del vértice actual, es importante que la arista escogida no genere un lado puente, es decir, que aquella arista que en caso de ser eliminado se pierda la propiedad de convexa. Entonces cuando usted elimina, pues pues que un grafo sea convexo es justamente eso, que todos los aristas estén conectadas mínimamente pues por una arista. Eh, entonces, eh, pues entonces el algoritmo como tal es de nuevo como eliminar, buscar la forma de que esto sea un ciclo, se comporte como un ciclo. Entonces desconectamos los vértices que están conectados por la lista. El paso 3 procedemos a la eliminación. Entonces todos los vértices del grafo ya están desconectados, se obtendrá un ciclo de Euler y finalizará. En caso de que aún no se tenga el ciclo de Euler, se vuelve al paso 3. Entonces, pues ahí no, digamos que no supe pues muy bien cómo trabajar este punto, porque o sea, yo viendo, entonces uno llega y puede moverse de B1 a B2, porque él toma todos los posibles caminos que tiene y solamente pues como que bocha uno, siguiendo pues de nuevo como los ejemplos que el profe tenía ahí en en lo que tenía, entonces ya es como, él dice como por favor mostrar el procedimiento completo. Siento yo que ya es uno como ir repasando los caminos y él lo ve como en clase como, entonces B1 hasta dónde, pues qué caminos tiene B5, B2, B6, cuál voy a escoger, digamos que B5 y entonces vamos de aquí a acá y acá, entonces acá B5 hacia dónde, pues qué camino va a tomar. Entonces puede ser B11 o B2, pero entonces acá se ve este camino. El caso es que acá, digamos, lo que yo veo es que acá se halla por este B7, ¿ok?
que es usted que llega coge acá y puede volver a subir. No sé si el algoritmo de Fleury, perdón, permite eso. Entonces, esa era pues como mi duda, porque ya de por sí, si acá nos están diciendo de que todo el grado, pues que el grado de todos los vértices tiene que ser par, ahí me generó pues como, no, eso como, no, no supe pues como, no sé cómo hacerla, porque yo por ejemplo, entonces acá vemos como este ciclito así, que se ve sencillito como, o sea, tenemos que ir desde B1 y volver a B1 conectando todas las aristas, eso es como lo que se busca. Entonces, pero no, es que es difícil llegar hasta acá. Es como, uno sube hasta acá, acá, acá y vuelve acá, pero entonces no tomamos como estas otras de acá. Entonces es como lo que, no sé, no, ese punto me generó como, no supe cómo proceder, más bien decirlo. Entonces no sé ustedes que están como en clase y no sé si han trabajado pues este algoritmo de Fleury bien o lo entienden mejor que yo y sabrían cómo solucionar este punto. Porque pues a mí sí la verdad, sí me parece raro. Pues sí, es eso, no sabría cómo, no sé, no supe pues cómo trabajarlo. Entonces, porque digamos que uno desde B1, pues como lo que yo vi, o sea, lo que inicialmente vi es que uno podría como llegar y desconectamos este P2 y nos conectamos así, lo que les decía, uno cicle como este desde acá, vamos así hasta arriba y después ya podemos tomar otro ciclo que es como desde B1 acá B2 y perdón, no. Pues, o puede ser así, no, porque es que este ya está en el otro, eso es lo que no entiendo bien, porque entonces, mira, entonces acá tenemos como este ciclo que se está armando acá, pero acá también tenemos este otro. Pero entonces ahí, no sé muchachos, no sabría, ni para qué les voy a decir mentiras, la verdad. No sé, hay que, sin respuesta alguna. Entonces ahí como para que lo miren, si ustedes saben darle solución, le dan solución. Si no, uno dice, no, pues según el algoritmo de Fleury, eh, pues, como hay vértices que tienen grado impar, pues no se puede aplicar y saldríamos de eso, pero pues no sé, ¿cierto? Pues ante la duda prefiero decirles que no sé. Entonces no sé, hay comentarios con este puntico, 20%. Si no, entonces pasamos acá al tercero. Bueno, entonces eh, este tercer punto también vale 20%. Y este sí es de hacer pseudocódigo. Perdón, de hacer prueba de escritorio. Entonces, vamos a cerrar esto acá. Nos dice, en una clase de lógica y representación 2, el profesor propuso a un reto a los estudiantes crear un programa que convierta un árbol min en un árbol max. Uno de los estudiantes, llamado José, propone el siguiente programa. Yo me encargué pues de pasar este programa a código, pero pues básicamente para leerlo es una clase de árbol heap que se inicializa pues con, con el array inicial de nodos, como está pues como el estado inicial más bien del árbol. Se le va a dar un hijo izquierdo, pues se le asigna un hijo izquierdo, un hijo derecho. Hay una función, es Heapify, que sería como organizar, o sea, hacer el análisis. Y acá es como para hallar el heap. Pues supongo que estos nombres no deben ser extraños. Entonces, el caso es que el profesor solicita a José una prueba de escritorio considerando A igual a este árbol, ¿cierto?
muestre que el programa convierte un árbol min heap en un árbol max heap. Entonces, bueno, como les contaba, esto se me dañó porque esto no estaba así. Es que esto es código. Y esto ahora sí se ve más bonito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos que ver que un árbol que es mínimo, porque este caso sí es un árbol mínimo, todos entendemos pues la forma en la que se crean los árboles dada una array inicial de estado, pues sí, de estado. En este caso pues se le pide, el profesor le da este árbol que visualmente, pues eso sí siempre es bueno que cuando están pues, resolviendo los ejercicios acá de árboles o de grafos, pues los grafiquen, siempre ayuda bastante. Entonces este es el estado inicial que le da el profesor al algoritmo. Y pues tiene una estructura estable, no está bien. Entonces, básicamente con esto tenemos que probar que que me lo transforma pues, a un árbol máximo. Yo, pues acá, spoiler, digamos que sí lo hace. Acá este es el árbol inicial. Y pues acá le aplicamos, pues lo llamamos. Pero entonces, ¿cómo sabemos de que funciona bien? Pues nada, toca hacer las famosas pruebas de escritorio, en el que tenemos que correr, pues, tenemos que comprobar el funcionamiento del algoritmo. Entonces, nada, ¿qué tenemos inicialmente? Pues inicialmente nosotros tenemos que crear pues un árbol heap de estados iniciales, que ya tenemos pues este estado, esos son los estados iniciales. Entonces, acá se llama la iteración 1, digamos que creamos el árbol. Dentro pues de haber creado el árbol se le aplica este heap, que es como el heap inicial. Y pues no, eso es sencillo de leer, ¿cierto? Entonces tenemos n que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es 7, sí. Esto me va a dar pues un i entero y él va a ir aplicando recursivamente la función de heapify, que es como reordenar, y le va a ir restando al i1, pues a través de que ya se le saca una conclusión a eso. Pero bueno, básicamente entonces ya creamos pues nuestra primera instancia del objeto de árbol heap con este a. Entonces digamos que acá es a igual esto. Entonces se aplica pues se inician estos valores, que es 2 por i. Y inicialmente dio 2. Entonces el hijo izquierdo va a ser 2, va a ser 5, siguiendo pues la fórmula que es esta. Y el hijo derecho va a ser 6. Con esos valores ya entramos pues a la función heapify, que nos dice a, el i inicial, y n, que es n es la longitud. Entonces acá aplicamos esa función. Entonces, ¿el qué hace dentro de la función? Él dentro de la función, pues, él llama a los hijos izquierdos y derechos, pues al hijo izquierdo y derecho, perdón. Él, además, crea una función, perdón, crea una variable que pues va a cambiar en el tiempo, que es el índice más grande, que es con la que vamos a comparar los valores. Entonces que inicialmente es i y es 2 inicialmente. Y ahí va a ser como comparaciones de que si el izquierdo es menor a n y la posición, el valor de la posición izquierda es mayor que el valor de la posición y él va a ser como, va a cambiar al índice más grande, ya no va a estar en el inicial, sino que va a estar en el nuevo hijo. Y así también, entonces, después de que hace esa, hace con el de la derecha y ya después entre ellos mismos
acá pues ya, si el índice más grande cambia, es diferente del primer, y pues acá se intercambian los valores. Pues esto es ya a este punto de la materia. Saben que así se puede intercambiar valores en Python y se vuelve a aplicar recursivamente la función Hippify. Entonces ahí pues, ¿cómo podemos ver eso así en la prueba de escritorio? Entonces ya pues ya inicialmente creamos el objeto, asignamos el izquierdo, el derecho y ya vamos a aplicar pues lo que nos dice. Entonces el primer izquierdo nos dio la posición 5. Entonces 5, 5 es, es básicamente 8. Entonces 8, que es A, el hijo izquierdo, es mayor que 4, que es la posición 2, 0, 1, 2, que es donde está inicialmente el índice más grande. Sí, 8 es mayor a 4. Entonces se actualiza el índice más grande y acá se compara el del índice más grande, que ya es el 8, pues ya es el hijo izquierdo, con el hijo derecho, que el hijo derecho está en la posición 6, que es 5, pero entonces 8 es mayor a 5, entonces él no va a hacer un intercambio de nuevo, sino que solamente me va a cambiar el primer índice del inicial con el nuevo índice más grande que se le asignó, y con eso cambia los valores, donde estaba el índice antes y ya con el nuevo índice. No sé si están ahí de pronto perdidos o me siguen. Ya hasta ahí digamos que se cumplió, ¿cierto? Entonces él vuelve a hacer él vuelve a aplicarse como pues recursivamente Hippify, y como un valor pues no, sí, entonces se vuelve a aplicar. Entonces ya tenemos un nuevo estado, que fue pues cuando cambiamos los valores, intercambiamos los valores acá en esta comparación, se le aplicó el Hippify. Eh, Sigue entonces pues ya a la segunda iteración de este hip, que inicialmente nos había dado 2. Entonces ya como se cumplió, digamos que este Hippify, ya el resta 1. Entonces ya básicamente pues este i ya no es 2, sino que va a ser 1, ¿cierto? Entonces en este caso pues de nuevo, izquierda va a valer 3, derecha va a valer 4. Se aplica Hippify pues ya pues en el nuevo mapa de estados del árbol, ¿cierto? En el nuevo array que se cambió recursivamente cuando pues acá en estas comparaciones de los if, de que se dio cuenta que el valor en el hijo izquierdo era más grande que el índice que se tenía a través de este cálculo, entonces se intercambiaron. Así seguimos pues, entonces aplicamos pues ya Hippify en el nuevo estado, ya está el i vale 1, la n sigue igual, la n no cambia, y ya entonces de nuevo se comparan los valores siguiendo pues este índice, entonces 0, 1, 0, 1, 2, 3. Entonces el valor en el índice 3, que es en el índice donde está el hijo izquierdo, es 6. Y el estado, pues perdón, no, el índice más grande inicialmente está donde nos dio el i, o sea, 3. Acá nos dio 1 y nos dio 1, entonces acá es el valor de 3. 6 es mayor a 3, sí, entonces pues digamos que se actualiza el índice más grande, ya no va a estar acá en el 1, sino que ya va a estar en la posición 3, y ya se compara el hijo derecho con el nuevo índice más grande, que el hijo derecho dio la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, dio 10, entonces 10 sí es mayor a 6, entonces de nuevo se actualiza el índice más grande a 4. Y entonces ya, como pues ya se actualizó, se hizo el swap, se cambia pues el estado del árbol, ¿cierto? Entonces como inicialmente teníamos que el índice más grande estaba
en este 1, ya lo cambiamos con el nuevo índice más grande que reconocimos que era el que estaba en el hijo derecho, que estaba acá, que es el valor 10. Los cambiamos y pasamos a la otra iteración, que entonces ya de nuevo pues baja la i llega a 0, entonces el izquierdo es 1, el derecho es 2, se hace entonces pues acá la comparación con el primero, con el índice más grande que actualizamos, que es en este caso pues es el 0, y con el hijo izquierdo que detectamos, el nuevo hijo izquierdo nuevo que detectamos, que es 10, el índice más grande sí, entonces se actualiza el índice más grande, vuelve a hacer lo mismo, compara el derecho con el izquierdo, es más grande, no, y ya al no ser más grande, uy, se, se actualiza. Entonces acá ya digamos que se cambió, pero eso aún no se parece a lo que tenemos que llegar, que sabes. Esperen muchachos un momentico que me están llamando, no me les demoro. Listo, qué pena ahí la tardanza. Entonces, bueno, eso aún no se parece, pero ¿eso a qué se debe? Entonces, acá ya hicimos la comparación, pero ya estamos en un i de 0. Pero ¿qué nos está diciendo pues acá el código como tal después de hacer las comparaciones? Es que nosotros volvemos a llamar un self Heifetty con el A actualizado, que en este caso pues viene siendo este, y se le aplica con el nuevo índice más grande, ¿cierto? Ya no es este I, sino que es el índice más grande que se tiene, entonces pues acá vamos a cambiar, entonces acá digamos que sí, pongámosle iteración 4, pero pues esta iteración está como dentro de esta iteración, entonces vamos a ver si de pronto así se entiende. Entonces tenemos este nuevo estado y dónde quedó el nuevo índice más grande ahora. Cuando nosotros aplicamos esto, nos quedó en 1. Entonces, de nuevo, pues se hace
esta comparación de 2 por 1 más 1. Derecho es 4. Más 1 igual 4. Y se hace el Happify nuevo con el nuevo índice más grande que pues en este caso es 1, ¿cierto? 7 no cambia. Y 1 vuelve a hacer lo mismo, entonces comparamos, bueno, no, izquierdo es 3, 0, 1, 2, 3, 6. Es mayor que 1. Perdón, así. No, cierto, esto no se cumple, entonces bajamos al derecho, que básicamente es que 10, bueno, acá pues es lo mismo derecho, que es 4, 0, 1, 2, 3, 4, pues 3 menos que va a ser mayor que 10, ¿cierto? Entonces acá no se hizo ningún cambio, ¿cierto? Se quedó, por así decirlo, igual, porque pues acá no pasó, entonces digamos que se vuelve a aplicar el, el Hippify, ¿cierto? Entonces, bueno, pero en este caso, ¿cierto? Bueno, no, es que yo me equivoqué porque es este de acá, no es 10, es 1. Entonces este sí se cumple, entonces el índice más grande, ahí qué pena la confusión, es 3. Entonces acá se compara, ahora sí, el 3, que es el índice 4, es mayor al índice, la posición 3, no. No, entonces como esto no se cumple, pues solamente se intercambia estos. Entonces hacemos acá, yo me copio esto. Que es básicamente, acá ponemos 6, acá ponemos 1. Esto está así, está bien. Y ya, ¿qué pasó? Pues que el índice más grande volvió a ser 3, entonces se vuelve a llamar al Happify. Entonces pongámosle acá de nuevo, iteración 5, ¿cierto? Y ya este es el estado actual. De nuevo, pero entonces, ¿qué sucedió? Que entonces ya el i se actualizó, ¿cierto? Siguiéndolo de nuevo, acá lo que me dice que el índice más grande es el nuevo índice que se supo es el swap. Entonces, el caso es el índice 3. De nuevo, pues los cálculos siguen siendo los que teníamos ahorita. Eso me da 2 por 3, 6, 7. Y pues básicamente esto no me... Vamos a seguir, vamos a hacer. Esto es 8, pero es que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay un 8. Entonces acá
si derecho es menor que n, pero n es 7 y derecho es 8, entonces se sale. Y pues acá ya no hay cambio, ¿cierto? Porque pues esto no se cumple. Pero 7 en el nuevo y 0. Esperan, acá tendría que cambiar. No, es que así no, ya como esto no se cumple, ¿cierto? Pues no, directamente ya se sale porque no, no se puede pues como comparar este índice más grande ya que el derecho es más grande que n y ya pues él sale y el estado que queda sería esto, que es idéntico a esto, que si lo dibujamos sería, si lo ven 10, el nodo principal, 6 a la izquierda, derecha, el 1 sería el primer hijo de la izquierda, este a la derecha, este de nuevo pues este sería el que acompaña al 8, sería 4 y 5, entonces bien, o sea, bien porque vuelve eso un árbol máximo porque ya que pone el máximo valor en el root. Entonces esto pues yo que no acostumbro pues a hacerles pruebas de escritorio, pero ya que este ejercicio es básicamente pura prueba de escritorio, pues acá se las propuse, pues acá les propuse una forma de verla. De nuevo pues todas esas pruebas de escritorio también van dependiendo pues mucho de la interpretación de cada uno, entonces puede que tengan como otro, no sé ahí si tienen dudas, sino como para, no sé que de pronto no sé si me expresé muy claro, sino que pues hasta la hora de hacer pruebas de escritorio, pues eso no es tan divertido, ¿cierto? Pero ahí vemos de que sí se va armando el árbol, que es como lo importante, se va cambiando, pues sí, pues se va haciendo el intercambio. Pues acá pues les dejo ahí este puntico para que si algo lo repasen y le den como otra prueba a ustedes, que tengan otra perspectiva. Si no hay preguntas, pues acá sigamos rápido para avanzar acá con el tiempo. Esa es la pregunta 4, vale el 40%. Entonces básicamente acá pues nos dan un contexto muy general, pues nos dice que eso es una aplicación para solicitar taxis. Los taxistas básicamente se quedan del consumo considerable de gasolina debido a que bla, pues a las largas rutas, etcétera, etcétera. Eso es contexto, pero no, digamos que no nos aporta valor a lo que queremos pues solucionar. Bueno, sí nos da un contexto, pero no nos va a servir como a ningún cálculo después de hacer nada, entonces pues voy a pasar. El caso es que se busca como una ruta óptima y evitar los ciclos. Claro, si se ve la ruta de las taxistas como un grafo, tenemos que evitar que hayan ciclos. Entonces, básicamente, bueno, entonces no, sí es importante porque entonces acá nos dicen, espera, no, pero vamos a leerlo para... El CEO de la aplicación encomendó una nueva tarea al Departamento de Desarrollo de Software, crear un algoritmo que genere las mejores rutas a los taxistas para evitar consumos elevados de gasolina. Según las investigaciones del Departamento de Logística, el consumo más alto de gasolina se presenta cuando las rutas son ciclos, lo que les contaba, que llegan a algunos lugares de forma repetitiva. Durante el análisis del problema, uno de los ingenieros eh, llamaban uno Ricardeño, propuso una solución, que es básicamente esta solución. Yo ya acá la copié, pero bueno, antes de pasar a leerla, voy a pasar a las preguntas. Entonces, básicamente el CEO nos dice que pues, el profesor nos pide que evaluemos este algoritmo con diferentes grafos, ¿cierto? Acá hay un grafo así, otro grafo así, y después la que no falle, pues que la pregunta acerca del costo computacional. Eh, esperen, yo hago algo.
me estoy mojando. Listo, acá no me mojo. Entonces, de nuevo, primero es evaluar pues este camino con esta arista, con este grafo, perdón, esto con estos grafos, y ahora sí pasemos pues como a leer el algoritmo que nos dan. Pues supongo que esto es algo, este algoritmo pues es muy de la estructura del profe, de acá cómo vamos a crear la representación del grafo, la cantidad de aristas que se guardan en los diccionarios, que los diccionarios son como eso, las aristas siguiendo pues el vértice. Este ya es pues ganamos el número de nodos que hay en el grafo, construimos pues esa lista de adyacencia, lo que se nos menciona acá. Esto pues muy general, pero básicamente entonces acá tenemos esta función de fs que supongo que ya en clase la han trabajado, que es para básicamente recorrer árboles. Y pues sí, para básicamente examinar de que no se hayan visitado, pues de que si algo ya se visitó no se vuelva a visitar. Entonces acá iniciamos pues que cada vez que llamamos esta función tenemos que tener el nodo visitado y el nodo padre. En este caso pues el nodo actual se va a marcar como visitado, pues acá menciona, y debemos hacer una iteración, o sea, se itera sobre todas las aristas, o sea, todos los vecinos del nodo actual más bien, eh, y acá tenemos unas tipo de validaciones, ¿cierto? Si el vecino aún no ha sido visitado, volvemos a hacer recursivamente lo que, lo que ya teníamos, que es DFS, con el nuevo vecino, con el nuevo visitado y con el nodo. Si la llamada recursiva si acá se detecta un ciclo, si en alguna de estas llamadas, digamos que se detecta un ciclo, va a dar true. Y no sé cómo decirlo, ¿cierto? Como que si esto se activa, va a dar true, y cuando da true, pues eso en la prueba ya nos dice que tiene un ciclo, ¿cierto? Pero esto es básicamente la estructura de esta función inicial pues nos va a retornar true o false, básicamente. Entonces, es lo que si la llama recursiva se detecta un ciclo, vamos hacia arriba. Si el vecino ya fue visitado y no es el padre del nodo actual, hemos encontrado un ciclo, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nos dice. Hay dos formas de detectar un ciclo siguiendo este algoritmo. Pues eh, si el vecino ya fue visitado y, bueno, no, perdón, solamente hay como una forma, así que si el vecino ya fue visitado y no es el padre del nodo actual, eso es que se haya encontrado un ciclo, pues de resto daría false. Acá se cuentan, tenemos otra función que es conteo de ciclos. Esta función recorre todos los nodos y usa este DFS para determinar si hay un ciclo o no. Entonces, nada, acá pues básicamente eso es lo que hace. Entonces él básicamente, eh, yo pienso también de cierta forma, eso pues es muy visible en el sentido de que uno acá sabe que hay un ciclo, ¿cierto? Acá sí se ve un ciclo porque este 5 a 0, acá básicamente estamos volviendo desde el último nodo que tenemos al 0. Entonces ahí eso siempre va a terminar generando, por así decirlo, un ciclo. Pero entonces digamos que tenemos que hacer la, la prueba de escritorio. Ahí, sí, digamos que lo adelanté, pero pues la idea sí sería como que lo lleguen a terminar ustedes. Entonces, básicamente, siguiendo pues lo que nos dice el algoritmo, pues nosotros creamos un grafo de la clase de grafo, acá lo creamos, ¿cierto? Con estas aristas. Y le vamos a aplicar el conteo de ciclos. Este conteo de ciclos va a usar la función de fs, y básicamente esto basa en qué. Entonces, en el nodo actual que estamos teniendo,
lo que sería el nodo padre y los nodos vecinos que se identificaron. Y esto genera, acá lo vemos, esto es una lista que, digamos que inicialmente todos los estados se marcan como false. Uy, acá moví algo. Sí, es con false. Sí, iniciados como false, este array de nodos visitados, ya que pues por el momento no hemos visitado ningún nodo, y esto va a ser pues básicamente la longitud de la cantidad de nodos que hayan en mi grafo, que en este caso pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Cierto? Si hay 6, sí, hay 6, entonces esto es de longitud 6, y esto va, lo que les decía, pues esto inicia en el primero, el nodo padre pues no tiene, ya que es el primero, entonces es -1, entonces se reconoce como el nodo padre, solamente tiene un vecino, siguiendo pues esa estructura, y entonces ya, ¿cierto? Digamos que actualizamos el array de nodos visitados y le ponemos true al primer pues, nodo, y así vamos con todos, ¿cierto? Entonces vamos al segundo nodo, pero este tiene dos vecinos, que es el anterior, que es el padre, y el siguiente. Si él, lo que les ves acá, lo que él decía, si él encuentra como un vecino que no es el padre y ya fue visitado, él lo detecta como un ciclo, que sería básicamente este final del 5, que les decía. Entonces el padre es 4, pero el vecino es 5, es 0, y 0 pues ya fue padre. Entonces eso vuelve a dar como... Sí, pues eso ya se vuelve, es un ciclo, ¿cierto? Entonces, pero siguiendo pues como, para terminar un poquito esta tablita, vamos en el nodo actual es 2. Entonces ya diríamos que la cuarta va a ser el nodo actual, ya es el nodo 3. El nodo padre fue el 2. Estamos acá. 3. El 2 fue el nodo padre y tiene un vecino que es el 4. Entonces, vecinos, ¿cierto? Y esto es true, 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 false, false. A lo que voy es que cuando esta tabla se llene, bueno, vamos a ponerlo acá un poquito, que digamos que se vea iteración n. Cuando el nodo actual sea el último nodo que hay, que sería el 5, el nodo padre es el 4 y tiene un vecino, pero el vecino es el 0, pero acá pasa que pues el vecino, que en este caso es el nodo que fue el primer padre de todo este grafo, eh, ya fue, ¿cierto? Ya fue padre. Entonces esto hace que, que, que no, que sea pues que se haya un ciclo. Si uno ve visualmente, esto es lo que les decía, esto es 0, 1, no, yo los dibujo acá, que de hecho pues no es difícil de dibujar, es 0, va a 1, va a 2, va a 3, va a 4, va a 5, pero 5 no va a un 6, o no, 5 se devuelve acá bueno, sí se hizo complejo, se devuelve a este 0. Entonces esto es un ciclo así, porque cuando llega a este voy a volver a este y así sucesivamente. Al contrario, entonces justamente por eso es que cuando damos esta combinación de pues este grafo en general nos da true, o sea, si se encontró un ciclo, porque al fin y al cabo pues es de nuevo, esto es una función boolean que nos dice que si es falsa, o sea, si hay ciclos o no hay ciclos, no nos dice
no, cuántos ciclos hay, si encuentra más de un ciclo, no, solamente tiene ciclo o no, porque si cuando se encuentra el primer ciclo es que él se sale de la función y ya directamente pues hay un ciclo, pues no es necesario seguir. Eso por ese lado. Entonces, ya teniendo ese, eso se ve muy feo, pero bueno, eso ya lo organizo, ustedes que están acá lo entendieron. Eso pues por ese lado, y ya nos dicen que evaluemos este con otro, pero este básicamente, se le baja uno acá, este sí va a dar false, y este pues sí les dejo entonces para que ustedes, si desean, hacen la prueba de escritorio, la siguen. Este sí da false porque pues como vemos, él no tiene, eh, ¿cómo decirlo? Él no tiene ningún ciclo. Este lo tengo que dejar de cero. Venga, a ver, dibujemos esto acá. A ver, yo lo miro. Acá, dibujemos esto acá rápido para que se pueda apreciar que este sí no tiene un ciclo. Eso también, pues ahorita lo organizo para que se vea mejor. Entonces, él va desde de 0 a 1. Y uno va de a 2. ¿Cierto? Uno va a 2. 2 tiene vecino a 1 y a 3, siguiendo esto. Pero esto va a 3. Y acá 1 también puede ir a 4. Pero esto no me genera un ciclo porque es que pues él no se está, 4 no está volviendo a... O sea, él va a hacer esto básicamente. No, 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 no. No, eso no hace eso. Él hace esto más fácil. No nos pueda confundir. Ese grafo se ve así. Sino que acá no se ve. No sé por qué se dibuja tan raro. Pero bueno, ustedes muchachos que están acá me pueden entender un poquito. Entonces, esto no es un ciclo, porque pues si esto sale acá muere. Él no vuelve a ningún otro lado. ¿Cierto? Sería muy distinto como que de 4 volviese a 0. No, entonces eso... Básicamente ese es el grafo que se dibuja y visualmente se puede apreciar que no hay un ciclo. Ya de nuevo, pues cuando uno hace pues la prueba acá en Python, me dice que es false, pues exactamente pues no hay un ciclo. Y para contestarle la tercera pregunta, que es, eh, una de las preocupaciones del CEO es la complejidad computacional de la propuesta. Debido a las políticas de austeridad que tiene la empresa a raíz de las quejas de los taxistas, para responder a esta inquietud, Nuno Ricardiño afirma que la función dfs genera un costo computacional de O V más E, siendo V y E el número de vértices y el número de aristas respectivamente. ¿Nuno tiene razón o no? Justifique su respuesta. Pues yo directamente sí diría que acá Nuno pues tiene razón, pues ya empezando porque ya vimos la prueba de escritorio, pero básicamente yo por ahí también me vi en la literatura que el profe comparte, que esa es la complejidad computacional de este algoritmo de DFS, ¿cierto? Para detectar ciclos. Básicamente esto es justamente eso, el vértice, y estas son las posibles combinaciones que hay, posibles vecinos que hay de ese vértice, de ese nodo en general. Entonces este es como el grande y este es un valor, no, esto es, si no estoy mal, la cantidad de vecinos, y esta es como la cantidad de nodos que hay, ¿cierto? Pues el vértice y el número de aristas, claro. Entonces, este siempre va a ser de pronto un número más grande, pero digamos que en el peor de los casos, él, él recorre pues todas las aristas, ¿cierto? Todas las aristas y todos los nodos. Pero, pero justamente pues ese es como el,
el comportamiento regular de estos algoritmos de grafos que usted recorre por los nodos y las si los vértices, en este caso las vértices de los nodos, pues, y en el peor de los casos, todas las aristas, que es como, digamos, lo podríamos llegar a ver acá en el primer ejemplo, que él llega hasta el final de todo y ahí cuando comparan el vecino, que es la arista del último elemento, no, está acá, del último nodo, es que se da cuenta que hay un ciclo. Entonces, si él tiene que recorrer todos los nodos y todas las aristas. Entonces, yo diría que ahí tiene razón, pero no sabría decirles si esto tiene que tener algo matemático que lo fundamente, ¿cierto? Pues ahí para mí tendría razón Nuno, ya que pues eso, la función está relacionada justamente eso con visitar recursivamente pues los nodos y los hijos, los nodos y sus aristas. Entonces sí tendría razón, pero pues tendría que saber más bien cómo justificarles. Pero yo creería que sí tiene razón. Entonces, ya, que habrá que pensarle más, pero ya está un poquito tarde. O bueno, no sé si de pronto alguno cree que no tiene razón, eso también sería una pregunta. ¿Y por qué? Claro, pues para mí tiene razón. Ya, podríamos decir, por ejemplo, que no tiene la razón, ya que la complejidad de la función, esta función de fs, está relacionada con el número de, de vértices y aristas que hay en estos diccionarios de aristas, ¿cierto? Y pues claro, en el peor de los casos, eh, lo que les decía, pues cada arista se recorre una vez y, y cada vértice se tiene que revisar. Pero como él no hace operaciones entre, por ejemplo, vértices, él no tendría por qué ser otra complejidad, ¿cierto? Entonces, nada, muchachos, pues esto es como el parcial que hay. No sé si tienen comentarios o algo para decir, sino pues aprovechar que ya está un poquito tarde para dejar así y ya subirles el video ya rapidito. Parce, no, Melo, de mi parte, clarito, clarito. Muchísimas gracias. Está bien. El Colab está en el repositorio tuyo. Sí, ya está subido y de hecho pues acá Listo. les dije ya los voy a organizar y los voy a volver a Parce, subir. muchas gracias. Hágale compa, espero les sirva bastante y estés muy bien. De grabar.